Imagina por un instante que entras a una pequeña panadería en una ciudad antigua de América Latina. No es una de esas cadenas modernas con menús digitales y cafés estandarizados. Es una panadería que huele a pan recién horneado, con mostradores de madera gastados por el tiempo, y un dueño que conoce a cada cliente por su nombre. Pides un café. Él toma una tetera de hierro ya marcada por el uso y comienza a servir lentamente. Mientras el líquido oscuro desciende en un hilo, te mira y te dice: «¿Me avisa? ¿Hasta cuándo?». Ese instante tiene algo mágico. Observas el café cayendo, casi hipnotizado, y surge una curiosidad. ¿Y si no digo nada? Si me quedo en silencio, ¿el café se desbordaría, cayendo por el borde de la taza, manchando el mantel e incluso el suelo? Ahora cambia el café por queso rallado en un plato de pasta, por aceite de oliva sobre una ensalada, o incluso por azúcar que alguien pone en tu té sin preguntar. En cada una de estas escenas hay un detalle en común. Alguien decide por ti hasta cuándo es suficiente. Y esto, que en un restaurante puede parecer incluso gracioso, cuando lo aplicamos a la vida se convierte en un problema serio. Porque muchos de nosotros vivimos exactamente así, en silencio, dejando que otros decidan cuánto debemos cargar. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has permitido que alguien vierta en tu vida expectativas que no eran tuyas? ¿Cuántas veces has tragado culpas que no te pertenecían? ¿Cuántas veces has aceptado responsabilidades que no fueron diseñadas para ti? Sobre la fuerza. Te voy a contar una metáfora. Una vez vi un río pequeño que corría cerca de una granja. Era un río estrecho, pero con una corriente firme. Un agricultor, queriendo aprovechar cada gota, construyó un dique para represar el agua. Al principio parecía una buena idea. El embalse se llenaba y todo parecía bajo control. Pero después de unos días el agua comenzó a desbordarse, la tierra cedió y el dique se rompió violentamente. Así nos sucede cuando no sabemos decir basta. Guardamos, acumulamos, aceptamos, hasta que llega un momento en que la represa del alma no aguanta más. Y aquí está la cuestión central de este primer bloque. La vida es demasiado preciosa para ser vivida bajo el control de otros. Si no defines los límites de tu taza, alguien siempre intentará llenarla de más. Si no defines hasta dónde puedes cargar, otros apilarán peso sobre tus hombros sin pensar en cuánto te cuesta. Y muchos, por miedo a desagradar, por el deseo de complacer a todos, viven así, sobrecargados, fragmentados, incapaces de avanzar. Déjame darte otro ejemplo práctico. Hace poco conversé con un joven que tenía apenas 27 años. Ya era considerado un excelente empleado en la empresa, pero estaba agotado. Me dijo: «No puedo decir no. Cada vez que alguien me pide ayuda, la acepto. Cuando mi jefe me pide que asuma otro proyecto, digo sí. Cuando mis amigos me piden favores, digo sí, pero ya no duermo bien. No tengo tiempo para mí ni para mi familia». ¿Te das cuenta? Él no estaba siendo generoso, estaba limitándose, porque quien nunca dice basta vive siempre aprisionado. Quizás te reconozcas en esto. Quizás te des cuenta de que has estado viviendo cargando lo que no es tuyo. Y quiero recordarte algo esencial. No fuiste creado para complacer a todos. Fuiste creado para cumplir un propósito. Y para cumplir ese propósito es necesario aprender a decir basta. Porque, escucha bien, para volar alto necesitas soltar peso. Para correr rápido necesitas dejar el equipaje innecesario. Para vivir ligero necesitas liberarte de lo que no te pertenece. La Biblia describe esto de una forma muy poética. El salmista David escribió que la vida del hombre es como la flor del campo. Brota, florece, pero basta un viento fuerte y desaparece. La vida es breve, efímera, y precisamente por ser demasiado corta, no tiene sentido desperdiciarla cargando pesos inútiles. Es como intentar subir una montaña con piedras en los bolsillos. Puedes avanzar algunos metros, pero nunca llegarás a la cima si no tienes el coraje de vaciar la mochila. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿Qué estás cargando que no es tuyo? ¿Serán expectativas de tu familia, de la sociedad, de tu comunidad, que te dicen lo que debería ser hecho? ¿Será una culpa antigua, un error del pasado que ya fue perdonado, pero que insistes en retener? ¿Será un miedo al juicio ajeno, al ¿qué van a pensar de mí? Sea lo que sea, debes saber que esas limitaciones no provienen de Dios. Él no te llamó aquí a vivir en cautiverio emocional, sino a correr libre, con los ojos en el premio. En este primer bloque quiero que guardes solo una imagen. Un café siendo servido lentamente hasta que alguien dice, basta. En la vida necesitas ser esa voz.
Necesitas ser quien define los límites. Porque si tú no dices basta, nadie lo dirá por ti. Hay un detalle curioso sobre las limitaciones, no siempre son visibles. Si alguien se rompiera la pierna, todos verían la muleta, el yeso, el esfuerzo al caminar. Habría empatía. Pero cuando la limitación es emocional, espiritual o mental, a menudo tú mismo te acostumbras tanto a ella que ya no la percibes. Es como esa casa antigua donde una puerta rechina desde hace años. Al principio, cada vez que la abres, el ruido molesta. Después de unos meses ya ni lo notas. El problema no desapareció, pero te acostumbraste a la molestia. Así sucede con nuestras limitaciones. Las normalizamos. ¿Cuáles son estas limitaciones invisibles? Te voy a mostrar algunas que encuentro siempre cuando converso con personas. La parálisis del perfeccionismo. Mucha gente nunca empieza algo porque teme no ser perfecta. Es como si vivieran ensayando la vida, pero nunca subieran al escenario. La comparación constante. Viven mirando al vecino, al colega de trabajo, a la amiga en las redes sociales. Y en lugar de alegrarse con lo que tienen, cargan con el peso de nunca ser lo suficientemente buenos. El miedo al juicio. Quieren ser aceptados por todos. Entonces moldean sus elecciones, sus ropas, incluso sus sueños, para encajar en la expectativa de los demás. La prisión del pasado. Errores antiguos se convierten en cadenas. Es como si arrastraran una bola de hierro imaginaria, creyendo que no merecen volver a correr. El síndrome del impostor. No creen que pueden. Siempre piensan que los demás son más inteligentes, más preparados, más talentosos. Ahora quiero que pienses cuál de estas te aprisiona. ¿Cuál de ellas está frenando tu vida aunque nadie más lo vea? Te voy a contar la historia de Ana. Tenía 35 años y un sueño simple: abrir una pequeña pastelería. Cocinaba como nadie, pero siempre decía, esto es solo un hobby. Nunca funcionaría como negocio. El miedo de ella no era que la pastelería fracasara. El miedo real era oír a la gente decir, sabía que no iba a funcionar. Entonces prefirió nunca intentarlo. Trabajó 10 años en algo que no le gustaba, solo para no decepcionar a nadie. Un día en una conversación le pregunté, ¿y si funcionara? Ella se quedó en silencio. Nunca se había permitido imaginar el otro lado. Y es eso lo que sucede cuando te limitas. Dejas de vivir la posibilidad del ¿y si funciona? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas relaciones no viviste por miedo a salir lastimado? ¿Cuántos proyectos nunca empezaron porque dudaste de ti mismo? La limitación no es solo una prisión, es un ladrón. Roba tus días, tus talentos, tu alegría de intentar. La fe nos enseña que hasta las cadenas invisibles pueden romperse. Y para empezar necesitas dar 2 pasos simples. 1. Reconocer el peso. Mientras creas que no hay nada malo, seguirás atrapado. Reconocer es admitir. Estoy cargando algo que no me pertenece. 2. Elegir soltar. No esperes que el peso caiga solo. Necesitas abrir las manos. Y eso significa decir no, cortar ciclos e incluso decepcionar a algunas personas. Sí, vas a decepcionar a algunos, pero te reencontrarás contigo mismo. La Biblia cuenta que Jesús, antes de multiplicar los panes y los peces, dijo a los discípulos, «Dadles vosotros de comer». ¿Qué significa eso? Que a menudo ya tienes en las manos más de lo que crees. Solo que no lo ves porque te limitas por la lógica, por el miedo, por la duda. El milagro comienza cuando miras los pocos panes que tienes y decides creer que pueden ser suficientes. Déjame darte una metáfora moderna. Piensa en un celular. Tiene el potencial de ejecutar docenas de aplicaciones al mismo tiempo. Pero si la memoria está llena de archivos inútiles, fotos repetidas, videos pesados que ya no sirven, el celular se bloquea. La vida es igual. No es que no tengas potencial, es que está lleno de cosas innecesarias. Y mientras no borres lo que no sirve, no habrá espacio para lo nuevo. Y aquí quiero hacer una invitación. Reflexiona sobre qué archivo inútil necesitas borrar hoy. Puede ser el miedo a ser juzgado. Puede ser la comparación constante. Puede ser esa voz que dice no puedes. Mientras no limpies, tu corazón seguirá bloqueándose. Ahora, antes de pasar al próximo bloque, quiero pedirte algo especial. Si este mensaje está resonando contigo, si de alguna forma ha iluminado un rincón de tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Pero no solo eso. Quiero que dejes en los comentarios qué limitación ya identificaste en tu vida y estás dispuesto a romper. Tu reflexión puede inspirar a otra persona que está pasando por lo mismo. Hay una frase muy conocida que dice,
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y aunque suene a cliché, hay una verdad poderosa en ella. Porque el dolor de una limitación puede ser, quiero que imagines el siguiente escenario. Un atleta que sueña con correr una maratón. Entrena durante meses, pero el día de la carrera, en el kilómetro 25, un calambre fuerte lo hace caer al suelo. Siente un dolor intenso y en ese momento tiene dos opciones. Rendirse, usar el calambre como una señal para reducir la velocidad y luego, cuando el dolor baje, continuar con aún más fuerza. El dolor es el mismo. Lo que cambia es lo que decides hacer con él. Tal vez tu dolor no sea un calambre en una carrera. Tal vez sea el dolor de una decepción. Tal vez sea el dolor de no haber logrado lo que soñabas. Tal vez sea el dolor de haber confiado en alguien que te decepcionó. Pero en todas estas situaciones, la pregunta es la misma. ¿Te vas a limitar por el dolor o vas a dejar que te impulse? Me acuerdo de una mujer llamada Estela, que conocí en un viaje al interior de Argentina. Había perdido a su marido muy pronto, a los 40 años. Se quedó sola para criar a 3 hijos pequeños. Muchos a su alrededor decían, su vida se acabó, pero Estela hizo lo contrario. Transformó el dolor en combustible. Volvió a estudiar. Abrió un pequeño taller de costura y años después, no solo estaba manteniendo a su familia, sino que ayudaba a otras mujeres de la comunidad a encontrar su independencia. Cuando le pregunté cómo lo logró, respondió, podría haberme limitado por la tragedia, pero elegí transformar la herida en fuerza. Y aquí está la clave. Toda limitación puede ser el inicio de un nuevo comienzo. Pero esto solo sucede cuando cambias la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Empieza a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo construir a partir de este dolor? La Biblia nos recuerda esto en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice que todo lo que sucede es bueno, pero dice que incluso lo que es malo puede ser usado para bien. El dolor puede ser reciclado. El fracaso puede convertirse en aprendizaje. La limitación puede volverse un trampolín. Déjame darte una metáfora simple. ¿Sabes cómo funciona el arco y la flecha? Para que la flecha gane impulso, primero debe ser jalada hacia atrás. Cuanto más atrás, mayor será la fuerza cuando sea soltada. Así también es la vida. A veces sientes que te están jalando hacia atrás, como si todo estuviera en tu contra. Pero podría ser solo la preparación para el salto que está por venir. Ahora piensa en tu propia historia. ¿Será que las limitaciones que vives hoy no te están simplemente preparando para algo más grande mañana? Otro ejemplo real. Conocí a un joven llamado Lucas, de 22 años, que nació con una discapacidad motora. No podía correr como los otros chicos ni jugar a la pelota. Durante mucho tiempo se sintió excluido. Pero en lugar de limitarse por eso, se sumergió en la música. Aprendió a tocar la guitarra, luego el teclado y después empezó a componer. Hoy sus canciones inspiran a miles de personas. Él podría haber pasado toda su vida lamentando lo que no podía hacer, pero decidió enfocarse en lo que sí podía. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Cuando decides enfocarte en lo que puedes, lo que no puedes deja de aprisionarte. Tal vez te estés diciendo ahora, pero ya he fallado tantas veces. Ya lo he intentado, ya me he esforzado y siempre termino en el mismo lugar. Y quiero recordarte, fracasar no es el fin. Thomas Edison, el inventor de la bombilla, decía que no fracasó 1000 veces, sino que encontró 1000 maneras que no funcionaron. Cada error lo acercó a la solución. Y en tu vida también es así. Cada intento, cada caída, cada cicatriz puede ser material para tu crecimiento. Quiero proponerte un ejercicio mental. Toma la limitación que más te duele hoy en tu vida. Ahora, imagina que no es una barrera, sino un ingrediente, un ladrillo, algo que Dios puede usar para construir algo nuevo. Por ejemplo, si tu limitación es la falta de recursos, eso puede enseñarte creatividad. Si tu limitación es el rechazo, eso puede enseñarte a no depender de la aprobación de los demás. Si tu limitación es el miedo, eso puede enseñarte coraje. Entonces, la gran transformación sucede cuando dejas de preguntar, ¿hasta cuándo voy a vivir limitado? Y empiezas a declarar, voy a usar esta limitación como un peldaño. En este bloque, quiero que guardes la imagen del arco y la flecha. Cuanto más sientas que te están jalando hacia atrás, mayor será el impulso cuando llegue el momento de avanzar. Hasta ahora ya hemos visto dos cosas importantes, que muchas limitaciones son invisibles pero reales, que cada limitación puede ser transformada en fuerza. Ahora es el momento de dar un paso más, actuar.
porque de nada sirve solo comprender el problema, reflexionar sobre él, llorar por él. Si no hay acción, todo seguirá igual. Te voy a contar algo que presencié. Una vez, en un viaje a Santiago, Chile, vi a un hombre en una calle muy concurrida cargando un colchón viejo, sucio y roto. A pesar de que la ciudad estaba llena de tiendas, él seguía arrastrando esa carga inútil. Le pregunté por qué. Él me dijo entre lágrimas que era un regalo de su abuela. Un regalo que, de tan desgastado, se había convertido en una atadura. Así también es la vida. Romper limitaciones es deshacerte de lo que ya no te sirve. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Quiero compartir contigo 4 elecciones que funcionan como herramientas de liberación. 1. Aprende a decir no. Quizás este sea el paso más difícil para quien vive limitado. Muchos creen que decir no es ser egoísta, cuando en realidad es ser responsable. Imagina a un médico de guardia. Si dijera que sí a todos, aceptando todos los turnos sin descanso, en poco tiempo estaría agotado e incapaz de cuidar bien a los pacientes. Su no protege no solo a él mismo, sino también a quienes dependen de él. Decir no es un acto de amor propio y de sabiduría. 2. Redefine prioridades. Tal vez estés cargando tanto porque no te has detenido a preguntarte qué es lo que realmente importa. Pregúntate, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes de mi vida? ¿Qué dejaría un vacío si lo perdiera? ¿Qué es solo ruido y distracción? Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, el orden de las cosas importa. Quien busca lo esencial recibe claridad para el resto. 3. Cuida el cuerpo y la mente. A menudo confundimos la limitación espiritual con lo que, en realidad, es el resultado de la negligencia física o emocional. El cuerpo pide descanso, pero nosotros insistimos en seguir. La mente pide silencio, pero la llenamos de notificaciones, noticias malas, comparaciones en las redes sociales. Cuida de ti. Duerme bien, mueve tu cuerpo, respira aire puro, ten momentos de silencio. Romper limitaciones también implica fortalecer tus bases. 4. Rodéate de las personas correctas. No se puede vivir libre rodeado de voces que solo refuerzan tu prisión. Existen 2 tipos de personas, las que dicen no va a funcionar, no puedes, y las que dicen creo en ti, adelante. Elige bien quiénes tendrán voz en tu vida. David solo venció a Goliat porque había un ejército detrás de él creyendo que era posible. Si todos hubieran estado en su contra, tal vez se habría rendido. Ahora quiero que imagines una escalera. Cada escalón es una decisión pequeña pero necesaria. El primer escalón es decir no a lo que te agota. El segundo es enfocarte en lo que realmente importa. El tercero es cuidar de ti. El cuarto es elegir buenas compañías. Cuando subes estos escalones ya no estás al mismo nivel de la limitación. Comienzas a ver la vida desde otro ángulo. Otro ejemplo. Un joven me contó que tenía el sueño de escribir un libro. Durante años decía que no tenía tiempo. Cuando reorganizó sus prioridades, se dio cuenta de que pasaba 3 horas al día en las redes sociales. Decidió reducir ese tiempo y escribir 30 minutos al día. Un año después tenía un libro terminado. La limitación no era falta de talento, sino falta de elección. Y tal vez esa sea la gran lección de este bloque. Romper limitaciones no es esperar que algo mágico suceda. Es elegir diferente todos los días. La palabra de Dios nos recuerda en Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos liberó. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Es decir, la libertad ya fue conquistada, pero nos corresponde a nosotros no volver a las viejas cadenas. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál de estos 4 pasos necesitas aplicar hoy? ¿Decir no? ¿Priorizar de nuevo? ¿Cuidar de ti? ¿O elegir mejores voces? Piensa en ello, porque en el próximo bloque vamos a hablar de algo aún más profundo, el impacto de vivir libre y cómo esto se extiende a los demás a tu alrededor. Quiero que imagines una vela encendida en una habitación oscura. La llama es pequeña, pero suficiente para iluminar todo a su alrededor. Ahora imagina si esa vela se escondiera dentro de una vasija de vidrio oscuro. La luz seguiría existiendo, pero nadie más podría verla. Eso es exactamente lo que sucede cuando te limitas. Tu luz sigue encendida, pero escondida, incapaz de iluminar a otros. Vivir libre no es solo un beneficio personal, también es una responsabilidad, porque cuando rompes tus propias cadenas, te conviertes en una inspiración para otros que aún están atrapados.
Un padre que elige superar sus miedos transmite coraje a sus hijos. Una mujer que decide no vivir más bajo la aprobación de los demás abre el camino para que sus amigas hagan lo mismo. Un joven que se levanta después de muchas caídas les muestra a otros que siempre hay un nuevo comienzo. Tu libertad nunca será solo tuya. Se desborda. Quiero compartir la historia de Marcos. Tenía 50 años cuando finalmente decidió dejar un trabajo que lo asfixiaba. Muchos le dijeron que era una locura, que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Pero Marcos abrió una pequeña huerta orgánica en su ciudad. Años después, no solo vivía de lo que amaba, sino que la comunidad a su alrededor se beneficiaba de los productos frescos que cultivaba. La gente visitaba su huerta en busca de verduras, pero también para escuchar sus historias sobre cómo tuvo el coraje de cambiar. Si Marcos se hubiera limitado, tal vez habría pasado el resto de su vida infeliz detrás de un escritorio. Pero como se atrevió a romper sus limitaciones, otros hoy también se alimentan de su coraje. Jesús dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no se puede esconder». Esto significa que tu vida tiene el propósito de iluminar. Pero la luz no cumple su misión si se queda escondida detrás de las limitaciones. Ahora quiero que pienses en el futuro. Si sigues viviendo limitado, ¿cómo será tu vida dentro de 10 años? Y si decides romper tus limitaciones hoy, ¿cómo podría ser diferente? Estas dos imágenes caminan lado a lado. Una es prisión, la otra es libertad, y la elección está en tus manos. Imagínate corriendo por un campo abierto, sin peso en los hombros, sin cadenas en los pies. El viento roza tu rostro, el horizonte está libre frente a ti. Esa es la sensación de vivir sin limitaciones. No significa la ausencia de problemas, significa no ser esclavo de ellos. Y recuerda, las cadenas no se rompen de una sola vez. Algunas se quiebran con un acto de coraje, otras con pequeños pasos diarios, pero todas pueden ser vencidas. Entonces, hoy quiero dejarte un desafío. Elige un paso concreto. Puede ser enviar ese mensaje que has pospuesto. Puede ser empezar ese proyecto guardado en un cajón. Puede ser pedir perdón. O simplemente decir no a algo que te agota. Cada paso es una declaración, ya no soy prisionero. El apóstol Pablo escribió, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esto no es solo una frase de motivación, es una verdad eterna. No necesitas vivir limitado, porque hay una fuerza mayor sosteniendo cada paso. Y para terminar, quiero hablar directamente contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Pero no solo como quien aprieta un botón, suscríbete como quien dice, me comprometo con mi libertad. Más que eso, comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos qué limitaciones estás rompiendo y cómo lo estás haciendo. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para empezar su jornada. Y antes de irnos te pregunto, ¿te gustó este video? ¿Qué aprendiste de él? ¿Cuál será el primer paso que darás para no vivir más limitado? Quiero leer tus respuestas y caminar contigo en este viaje.